Durante todo octubre alcancé a ver 30 producciones cinematográficas e incluso televisivas relacionadas a Halloween, relacionadas al terror, relacionadas al suspenso, relacionadas al thriller. Por lo que pensé que sería una fantástica forma de finalizar un poco este periodo terrorífico con un ranking personal de peor a mejor de todas ellas. Como siempre digo, los rankings son personales, por lo que si ustedes tienen sus propios tops de peor a mejor de películas de terror que vieron durante estas semanas, los invito a dejarlos abajo en los comentarios para que los lea. En el puesto número 30, Rubber, estrenada en el año 2010. Así como lo están viendo en el póster, una película de un neumático asesino, que es principalmente la razón de por qué terminé viéndola, porque dije, oye, el concepto es alocado, el concepto es absolutamente disparatado, pero puede salir algo interesante de esto, y lamentablemente no. Es una película que se queda a medias, es una película que pierde frescura rápidamente y cae en algunas decisiones creativas que realmente lastran lo que podría haber sido una experiencia sumamente graciosa. Igualmente el concepto es original, igualmente hay uno que otro actor que se roba el show, principalmente Stephen Spinella, que no lo había visto nunca antes y aquí me encantó, pero fuera de eso, nada para recomendar. Creí que la iba a pasar mejor y la verdad, no. En el puesto número 29, I Know What You Did Last Summer, estrenada en el año 2025. Una nueva secuela de Legado que entra a la lista y lamentablemente otra sumamente paupérrima. Me gustó el primer acto de la película, me gustaron los rostros nuevos de la película, pero el libreto es un desastre. El libreto va de más a menos, con una ejecución tanto audiovisual como narrativa que es totalmente incompetente. Y si no me crean, vean el tercer acto de esta película y díganme si las escenas no se ven falsas, si no se ven torpes. Es realmente increíble. Aún así, Madeline Klein, totalmente inocente. En el puesto número 28, Winnie the Pooh 2 Blood and Honey, estrenada en el año 2024. Así como lo están escuchando, finalmente pude ver esta secuela de una de las peores películas que he visto en toda mi vida y sorpresivamente no es tan mala. Es una secuela que supera por completo a su antecesora, entregando un mejor diseño de producción y también algunas ideas creativas dentro del libreto que estaban bastante interesantes. Eso no quita, por supuesto, que siga siendo una película paupérrima, una película incompetente por momentos, una película en donde esporádicamente se note pobre, se note rara, se note extraña, pero igualmente le doy el mérito. En el puesto número 27, Wolfman, estrenada en el año 2025. Lo nuevo de Leigh Whannell, que literalmente estuve comentando en un reel hace unos días atrás, realmente me desilusionó. Creo que es una película que tenía potencial para más y que tiene elementos muy buenos, como el diseño de sonido, la propia dirección de Leigh Whannell, etcétera, etcétera, pero que lamentablemente no cohesionan al 100%, lo que deja una experiencia redundante, repetitiva y sin mucho terror. En el puesto número 26, Until Dawn, estrenada igualmente en el 2025, basada entre muchas comillas en el videojuego del mismo nombre. Dirige David F. Sandberg, que en mi opinión es un director sumamente competente y simpático, entregándonos una experiencia bastante inconsistente. Debo reconocer que no me pareció el desastre absoluto que la gran mayoría estaba diciendo. Creo que es una película que se deja ver en relación a su concepto. Creo que tener un loop temporal con muertes sangrientas y unos efectos prácticos increíbles da como para una experiencia recomendable si no se le exige mucho, pero fuera de eso, evidentemente es una película olvidable y repleta de clichés. Y mejor ni hablar del sentido del humor de esta película, porque es de los peores que he visto, que he atravesado, que he experimentado en meses.
En el puesto número 25, Dangerous Animals, estrenada igualmente en el 2025. La nueva película del director Sean Byrne, que es un director que me parece bastante infravalorado, que solo tiene 2 películas previas y protagonizada por un Jay Courtney que ya desde los trailers se veía tan simpático, carismático como este psicópata que daba para echarle un vistazo. Y al final del día me desilusionó. Creo que es una película que se queda a medias, es una película que nunca abraza al 100% su premisa, nunca realmente se pone ambiciosa y eso termina lastrando el ritmo de la misma. Si a eso le sumamos que los personajes no me interesaron en lo absoluto, entonces tenemos un visionado que en general me aburrió. Aún así, la dirección es sólida y las actuaciones, principalmente Jay Courtney, sacan adelante la tarea, así que hay cosas positivas aquí, solo que en general a mí no me impresionó. En el puesto número 24, The Conjuring Last Rites, estrenada nuevamente en el 2025. La última entrega del Conjuro, la que supuestamente es el final de toda la saga, aunque yo lo veo difícil, y lamentablemente es la peor de todas, hablando por supuesto de películas del Conjuro. Me parece una película bastante inconsistente en ritmo, no muy terrorífica, que lastra un poco la narrativa por concentrarse tanto en personajes que no importan demasiado al 100% o que a uno no le interesa dentro del nuevo caso que se presenta, y eso afecta muchísimo. Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a estar muy bien, tal vez un poquitito más apagados, pero igualmente están muy bien, y en general la película tiene una dirección competente, creativa, algunas postales interesantes, pero hasta ahí. Para ser el final del Conjuro, yo esperaba mucho más. En el puesto número 23, The Monkey, estrenada en el año, así es, 2025. Lo nuevo de Osgood Perkins, lo nuevo del director de Long Legs llegó a principios de este año y la verdad es que es una experiencia frustrante. Tenía potencial para más, tiene ideas interesantes, pero en general simplemente se siente extraña, con un sentido del humor que no me gustó mucho y una narrativa que parecía irse a lo ambicioso y de repente se acobarda. En el puesto número 22, Angst, estrenada en el año 1983. Película austriaca que sigue a un asesino psicópata dando su próximo ataque. Eso es todo. La tesis de la película es atravesar una experiencia casi que en primera persona desde el punto de vista de un asesino. Y por Dios que es angustiante. La dirección es espectacular, los movimientos de cámara, las actuaciones, pero hay que reconocer de que más allá de lo que ofrece no hay mucho. Es decir, uno está siguiendo a un asesino y eso es todo. Está dando su próximo ataque y eso es todo. No es más profunda que eso, por lo que al final la experiencia se me hizo bastante repetitiva. En el puesto número 21, The Midnight Meat Train, estrenada en el año 2008. Es interesante mi conexión con esta película porque lo único que había visto de ella eran como unas escenas gore que estaban en YouTube hace como 12 años atrás, que yo veía y decía, oye, esta película está interesante porque tiene ahí CGI y hay como un ojo volando con sangre y todo, etc. Me atraían sus imágenes y ahora, luego de muchos años, finalmente la pude ver sorprendiéndome con un Bradley Cooper al inicio de su carrera. Y debo decirte que como un thriller hollywoodense, pasajero y olvidable, no está tan mal, simplemente se deja ver, tiene una especie de misterio que es interesante y a nivel visual la película tiene algunas ideas sumamente interesantes. Hay por ahí un CGI cuestionable y todo, por supuesto la historia no es maravillosa y trascendente, pero igualmente la recomiendo. En el puesto número 20, Good Boy, estrenada en el año 2025. La película del perrito, la película de terror en donde un amigo peludo se roba el show y de la cual todo el mundo ha estado hablando. La vi y debo decir que es una película que aprecio más que disfruto. No solo porque, por supuesto, soy dog lover, sino simplemente por el hecho de que la premisa de la película no da para mucho. Es simplemente un ejercicio de suspenso y terror en donde un perrito siente cosas, ve cosas y hasta ahí. No es una película que tenga sustancia. Entonces, como ejercicio, pasa la prueba, pero si pensamos en un largometraje con tesis y con trascendencia, aquí no lo veo.
En el puesto número 19, Monster, The Ed Gein Story, estrenada en el año 2025. Y yo sé que esta es una serie de televisión, yo sé que aquí estamos hablando de una temporada televisiva, pero al final del día fue uno de los visionados más extenuantes que tuve que atravesar en octubre y por ende siento que vale la pena agregarlo a esta lista. Ya hice un video extenso hablando de toda la temporada, que lo pueden ir a ver por supuesto, pero en resumen siento que esporádicamente tiene ideas creativas, pero lamentablemente no llega a buen puerto. Eso sí, Charlie Hunnam, una de las mejores actuaciones del año y por supuesto de su carrera. En el puesto número 18, Troll Hunter, estrenada en el año 2010. Con esta película mi relación es muy parecida a lo que mencioné en The Midnight Meat Train. Veía los trailers de esta película cuando era niño, o bueno, hace más de una década, veía escenas sueltas de la película y siempre tuve la intención de verla. Y habiéndolo hecho, debo decir que me gustó y me desilusionó al mismo tiempo. Es una película que realmente apuesta por el documental falso por supuesto, apuesta por el drama, apuesta por incluso la comedia y no tanto por el horror que supuestamente la película tenía. Creo que tiene postales interesantes, creo que los trolls son una temática que por supuesto atrae, creo que la película tiene momentos, pero si me preguntan por la experiencia, se me hizo un poco larga, creo que el ritmo es inconsistente y tampoco conecté tanto con todos los personajes como esperaba, así que en general buena película, recomendable película, pero tal vez esperaba más de la historia. En el puesto número 17, Together, estrenada en el año 2025. Y aquí voy a dejar literalmente el link al reel que subí hace unos días atrás porque absolutamente nadie lo vio y ahí literalmente está resumida mi opinión de la película. Así que no voy a dar muchos detalles aquí al respecto, simplemente vayan a ver el reel para que sepan qué es lo que me gustó y lo que no me gustó. En el puesto número 16, The Last Voyage of the Demeter, estrenada en el año 2023. Literalmente 2 años posponiendo esta película hasta este momento. Y debo decirlo, me gustó. Había leído críticas bastante negativas y aunque concuerdo con algunas cosas como el tema del ritmo o el final, creo que el visionado general no es malo, es bastante competente y tiene algunas escenas maravillosas, principalmente todo lo relacionado al niño que está dentro de este barco, que en mi opinión es de lo mejor a nivel dramático de todo el relato. Me gustó el diseño de producción, me gustó el elenco y en general es un visionado al cual regresaría. En el puesto número 15, Eden Lake, estrenada en el año 2008. Si tienen ganas de ver una película en donde una pareja intente sobrevivir en un bosque a un grupo de muchachos de 12 años, esta película es para ustedes. Esa es la premisa. Sin embargo, a pesar de algunas conveniencias, a pesar de algunas decisiones creativas cuestionables, el final de esta película es fácilmente de lo más devastador y desolador que he atravesado en mucho tiempo. Uno de esos finales que en mi opinión entran automáticamente en los libros de historia del género. Por el final de esta película, a mí realmente me dan esas ganas viscerales de recomendarla. Por favor, échele un vistazo. En el puesto número 14, In a Violent Nature, estrenada en el año 2024. Esta película dividió muchísimo y lo entiendo, el concepto de la película es bastante desafiante, es bastante cansino, estar siguiendo en todo momento a un asesino a través del bosque, en donde hay muchas escenas en donde simplemente camina, etcétera, etcétera, lo entiendo. Y aún con eso, aunque me sorprenda decirlo, me gustó muchísimo, disfruté mucho de la experiencia, entré en la atmósfera, disfruté de la dirección, de la cinematografía, de la puesta en escena y por sobre todo de un par de muertes absolutamente espectaculares. Simplemente vibré con la película. Si el final no fuera tan malo, definitivamente sería mi favorita del género del año pasado. En el puesto número 13, Sinners, estrenada en el año 2025. Así es, la película que fue aplaudida, la película que fue recomendada, la película que en este momento está teniendo mucho empuje hacia los Oscars 2026, en mi opinión simplemente queda en el puesto número 13. Tuve problemas con esta película, le reconozco elementos increíbles
elementos sorprendentes, la música, la cinematografía, el elenco, etcétera, etcétera. Tiene ideas interesantes, pero como ya dije en su video individual, hay dos historias que están peleando por existir. Podría haber sido una historia de época, racial, de gangsters, o podría haber sido una historia de vampiros, sangrienta, tensa, pero ambas cosas al mismo tiempo, en mi opinión, no siempre cohesionan. En el puesto número 12, Chime, estrenada en el año 2024. Nuevamente una pequeña trampita porque esta no es realmente una película, este es un mediometraje. Sin embargo, me pareció lo suficientemente inquietante como para agregarlo al top. Una obra japonesa sumamente interesante, sumamente curiosa, en donde lo que no se muestra es más importante. Y por Dios, cómo se crea suspenso con eso en este visionado. Es increíble lo que se logra en pocos minutos para que el espectador casi que entre en un estado de soponcio con el visionado. Es increíble. El único problema es que como es un mediometraje, bueno, la historia se queda corta, la historia no puede evolucionar más, no puede desarrollar más y te deja con una sensación más o menos extraña al final, como insatisfactoria, que lamentablemente puede terminar afectando a toda la experiencia, pero en general muy recomendada. En el puesto número 11, The Long Walk, estrenada en el año 2025. Y sí, técnicamente esta película tampoco es terror al 100%, pero las situaciones que ocurren dentro de ella me parecieron realmente macabras, inquietantes, obviamente sangrientas. Entonces, al final del día, la conclusión a la que llegué es que merecía estar también dentro de estos visionados de Halloween. Y realmente es una película que me gustó muchísimo. No al punto de decir que es una genialidad, que es una maravilla, que es de lo mejor del año, pero igualmente me parece una propuesta interesante. Yo no sabía nada de la historia y por ende pude entrar en ella al 100%. Las actuaciones son fantásticas, el ritmo es bastante bueno y hay uno que otro momento que sobresale bastante a nivel emocional. Lamentablemente la película se queda corta en contexto y en el final, porque el final en particular me decepcionó. En el puesto número 10, por supuesto, Weapons, estrenada en el año igualmente 2025. Una de las películas de terror más aplaudidas de los últimos meses y de los últimos años, y en mi opinión está bien. No creo que sea excelente, no creo que sea maravillosa, es una buena película, tiene fantástico suspenso, pero de ahí a decir que es la mejor absolutamente, no lo sé. Creo que tiene personajes de sobra, la revelación del final no me impresionó tanto, el final per se es abrupto y varias otras cositas que lastiman la experiencia, pero como dije en su video individual, es una muy buena película igualmente, con un gran elenco, una gran dirección, un muy buen ritmo, bueno, esporádicamente, y que al final del día da como resultado un visionado sólido, una película que perfectamente podría revisitar. Y todo esto sin contar con el hecho de que la tía Gladys como villana, como antagonista, es icónica. Literalmente esta película supo introducir a un nuevo personaje de terror que estoy seguro que se va a volver un clásico en los próximos años. Así que todo eso, fantástico. En el puesto número 9, The Ugly Stepsister, estrenada en el año igualmente 2025. Una reinterpretación del clásico de La Cenicienta con horror corporal, música anacrónica y muchos gritos. Realmente la disfruté. Creo que tiene problemas de ritmo, creo que tiene problemas a la hora de enfocarse a nivel narrativo, pero eso no impide que la experiencia sea visceral, que uno automáticamente conecte con la protagonista y que cuando lleguen estas postales de horror corporal uno no quiera ni mirar la pantalla. En el puesto número 8, 28 Years Later, estrenada nuevamente en el 2025. Yo reconozco que esta película toma riesgos. Una de las cosas que me encantan de ella. Yo reconozco que esta película tiene decisiones creativas cuestionables, decisiones creativas que incluso te sacan de algunas secuencias. Pero por el contrario de eso, en balance de eso, también tiene momentos que en mi opinión son increíbles. Como ya dije en su video individual, todo lo que tiene que ver con el templo de los huesos me encantó. Derechamente me encantó y creo que es de lo mejor del 2025 en general. Así que si bien toma riesgos, creo que de todo lo que vi en octubre, esto es de lo mejor. En el puesto número 7, Good Night Mommy, estrenada en el año 2014.
película austriaca que entra 100% en la categoría de slow cinema. Planos contemplativos perfectamente realizados, actuaciones mayormente contenidas, una narrativa casi experimental y así sucesivamente. Y yo, sorpresivamente, entré al 100%. De hecho, la primera mitad de esta película me estaba encantando por completo. Me pareció una experiencia visceral, atmosférica, inquietante y que por sobre todo no recae en jumpscares, no recae en sustos baratos para, como ya mencioné, inquietarte. En el puesto número 6, Audition, estrenada en el año 1999. Película dirigida por Takashi Miike, legendario director, y que básicamente sirve de introducción para mí a su cine. Y debo decirlo, vaya experiencia. Una película que comienza como una especie de drama psicológico, para luego meterse en un thriller y luego finalizar en un tercer acto repleto de gore, repleto de violencia, repleto de postales que se te impregnan en la mente. Es realmente una experiencia desafiante, distinta, única, y solo por eso merece estar tan alto en el top y también recomendarse. Si no han visto algo de Takashi Miike, esta experiencia no la van a olvidar. En el puesto número 5, La piel que habito, estrenada en el año 2011. Dirigida por el gran Pedro Almodóvar, del cual deberíamos hablar más en este canal. La historia simplemente me voló la cabeza. Si no saben nada de esta película, les prometo que es una de las historias más macabras y retorcidas que he visto en toda mi vida. Es imposible adivinar el plot twist de esta película. Y si a todo eso le sumamos actuaciones monumentales, una fantástica dirección, un fantástico diseño de producción, tenemos entonces un visionado sumamente redondo. En el puesto número 4, Confessions, estrenada en el año 2010. Película que vi y que comenté como parte de la sección de Ustedes Eligen y que realmente me azotó, me aplastó contra el suelo con esta experimentación audiovisual, con esta narrativa tan expresiva, tan visceral, conectando a personajes destrozados, personajes que son complejos para llegar a un final que... Bueno, ¿qué más se puede decir de la revelación final? Es una experiencia que me encantó, es una película que me desafió y que perfectamente volvería a ver. En el puesto número 3, The Vanishing, estrenada en el año 1988. Lo que comienza siendo una clásica historia de alguien que desaparece, lentamente se empieza a desenredar en algo que realmente impacta, llegando a un final que no es un gran clímax, no es impactante al 100%, no es una mega batalla de terror y suspenso, pero realmente inquieta, realmente se mete en tu cerebro, realmente te deja pensando por muchos días. Una película de thriller, una película de drama profunda, inquietante y que, como ya mencioné, se va por caminos distintos a lo que uno estaba esperando. Fácilmente de lo mejor que vi en octubre. En el puesto número 2, Bring Her Back, estrenada en el año 2025. Ya lo están adivinando por el orden de esta lista. Esta película me parece la mejor película de terror del 2025. Aquí sí veo grandeza, aquí veo un visionado redondo, en donde casi no hay nada que yo pueda criticar. Una historia que habla de temas resonantes, temas duros, temas importantes, que tampoco abusa de los jumpscares y que llega a un final realmente desgarrador, un final que tal vez no es el clásico que uno podía esperar con todos los personajes que propone la historia. Me gustó mucho esta experiencia, me encanta cómo está filmada, me encanta cómo está actuada y además es una película concisa, cortita, que sabe a lo que va. Si me lo preguntan, de las mejores películas de este año. Y por último, pero no menos importante, en el puesto número 1, The Fly, La Mosca, estrenada en el año 1986.
Así como lo están escuchando, el maestro David Cronenberg se queda con el primer lugar de todo octubre. Esta película es un clásico absoluto del horror corporal y yo no la había visto. Y déjenme decirles que a pesar de las expectativas, la experiencia fue arrolladora. Con algunos de los mejores efectos prácticos que he visto en toda mi vida, absolutamente espectaculares, con una gran química del elenco, con un ritmo que nunca desacelera y con algunas postales que, santa madre de Dios, nunca voy a olvidar. Literalmente esta película exuda la palabra clásico. En mi opinión, la mejor película de todo octubre. Y es de esta forma en que finalizamos el ranking de Halloween 2025. No sé si esto vaya a ser recurrente en los próximos años, pero en este en particular tenía ganas de resumirles de peor a mejor todo lo que estuve viendo en estas últimas semanas. De esta forma también aprovecho de compartirles algunos títulos que tal vez ustedes desconocían. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo probablemente en una semanita más, porque probablemente no suba video los próximos días para descansar un poquitito, pero les prometo, volveremos con todo.